Buen día, somos el equipo número 3 del Instituto Tecnológico Superior de Guasave de la carrera Ingeniería Mecatrónica. Mis compañeros y yo vamos a presentarles el tema enlace covalente, polar y no polar. En esta introducción se hablará principalmente sobre los enlaces químicos, que básicamente son las fuerzas que se unen a los átomos para la formación de compuestos, que son fundamentales para nuestro planeta. Aquí les dejaré una explicación tanto de la descripción de los enlaces químicos y sus tipos existentes, y también dejaré unos puntos que nos ayudarán a entender mejor la importancia en la formación de compuestos. Estos serán los temas principales de nuestra exposición, y aquí veremos una breve descripción de lo que explicarán mis compañeros más adelante. Tenemos el tema de la electronegatividad, en el cual veremos su concepto, las fórmulas y el tipo de mediciones que contiene. También está el momento dipolar, en el cual explicaremos su tema junto con una ecuación y su unidad de medida visualmente. Las propiedades de enlace covalente. Aquí veremos qué función tienen y las características de sus dos variantes. Y por último está la diferencia que existe en los enlaces químicos, donde explicaremos con una tabla sus principales y más fundamentales diferencias. Covalente se forma cuando dos átomos comparten electrones para lograr estabilidad. Cuando esa compartición es desigual, porque uno de los átomos atrae más a los electrones, se forma un enlace covalente polar. En este caso aparecen cargas parciales, una positiva y otra negativa, como sucede en el agua, H2O. En cambio, cuando los electrones se comparten de manera equitativa, porque los átomos tienen electronegatividades muy parecidas, se forma un enlace covalente no polar, como el oxígeno molecular. En resumen, el polar tiene una distribución desigual de carga, mientras que el no polar es uniforme y sin polos eléctricos. Los enlaces covalentes polares se caracterizan por tener una distribución desigual de electrones, generar cargas parciales positivas y negativas y formar moléculas con dipolos eléctricos. En cambio, los enlaces covalentes no polares se distinguen por una distribución uniforme de electrones, ausencia de cargas parciales y formar moléculas eléctricamente neutras. En esta imagen se muestran ejemplos. Por su parte, el agua y el amoníaco de polar y oxígeno y metano de no polar. Diferencias entre enlace covalente no polar y enlace covalente polar. El enlace covalente no polar está conformado por elementos no metálicos y el hidrógeno iguales o muy parecidos entre sí. Por eso mismo, la diferencia de electronegatividad es muy baja o nula, y los electrones permanecen en un punto neutro entre los elementos del enlace. El delta de electronegatividad es igual a 0 y menor a 0.4. El enlace covalente polar está conformado por elementos no metálicos y el hidrógeno con menor similitud entre sí. Por eso, la diferencia de electronegatividad es aún más notable sin llegar a ionizarse. Los electrones permanecen más cerca del elemento más electronegativo del enlace y el delta de electronegatividad es igual a 0.4 y menor a 1.7. Cuando hablamos de electronegatividad, esta se define como la capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace químico. Los valores de la electronegatividad los obtenemos gracias a la escala de Pauling, que nos ayuda a medir la diferencia de electronegatividad y con ello determinar el tipo de enlace covalente. En el primer caso, de no polar, el delta de electronegatividad se sitúa en un rango de 0 a 0.4. Esto significa que los electrones se comparten de manera casi equitativa, y si la diferencia es moderada entre 0.4 y 1.7, el átomo con mayor electronegatividad atrae a los electrones con más fuerza, creando una carga parcial negativa en ese extremo y una carga parcial positiva en el otro. Esto se puede comprobar mediante ejemplos. En el caso del flúor diatómico, se obtiene un delta igual a 0. Esto manifiesta que su nube electrónica será simétrica. Por otro lado, en la molécula del agua, el valor del oxígeno es 3.5 menos el valor 2.1 del hidrógeno. Se obtiene un delta de 1.4. Por lo tanto, el enlace covalente polar dará lugar a una nube de electrones asimétrica. ¿Qué es el momento dipolar? Tenemos que el momento dipolar es una medida de la separación de cargas eléctricas de una molécula. Indica qué tan polar es, mayor momento dipolar, más diferencia de cargas y polaridad. Imaginemos una molécula como un imán. El momento dipolar es como decir qué tan fuerte un lado jala más que el otro. Si un lado tiene más fuerza, la molécula es como un imán más fuerte. Si los dos lados son iguales, no hay jalón y no hay momento dipolar.
En la ecuación tenemos que el momento dipolar es igual a la cantidad de carga por la distancia entre las cargas, y en el sistema internacional su unidad es el coulomb metro. Pero en química se usa el dBi, que es una D porque es más práctico. Hay diferentes tipos de momento dipolar. El permanente ocurre cuando la molécula siempre tiene un lado positivo y otro negativo. El inducido, que aparece cuando algo externo mueve los electrones temporalmente, como lo podría ser otro átomo o otra molécula. Y el instantáneo surge por el movimiento rápido de los electrones y desaparece enseguida. Hola, yo les voy a hablar sobre las propiedades de los enlaces covalentes polares y no polares. Empecemos con los enlaces covalentes no polares. En este tipo de enlace, los átomos comparten los electrones de forma muy equilibrada porque tienen una electronegatividad muy parecida. Por eso, no tienen polos eléctricos y no conducen electricidad. Además, son insolubles en agua, pero sí se disuelven en sustancias no polares como la gasolina. Generalmente, estos compuestos tienen puntos de fusión y ebullición bajos, y muchos son gases o líquidos a temperatura ambiente. Ahora, los enlaces covalentes polares comparten los electrones de forma desigual, ya que uno de los átomos atrae más a los electrones. Esto hace que la molécula tenga un polo positivo y otro negativo, como el caso del agua. Por eso son solubles en agua y suelen tener puntos de fusión y ebullición más altos que los no polares. En general, la mayoría de ellos son líquidos o sólidos a temperatura ambiente. Para continuar, yo voy a presentarles una comparación entre una molécula polar, la cual es el agua, y una molécula no polar, la cual es el metano. Se puede ver que el agua es una molécula polar debido a la distribución desigual de electrones y a su forma angular. El átomo de oxígeno, al ser más electronegativo, atrae los electrones compartidos con mayor fuerza, lo que genera una carga parcial negativa en el lado del oxígeno y cargas parciales positivas en los lados de los átomos de hidrógeno. Para continuar, el metano es una molécula no polar debido a su estructura tetraédrica simétrica que hace que los dipolos de sus enlaces se cancelen mutuamente, aunque los enlaces individuales tienen una ligera polaridad debido a la pequeña diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno. La distribución uniforme de los átomos de hidrógeno alrededor del carbono central cancela cualquier carga neta. Por último, tenemos una tabla de comparación del agua y del metano. Como se puede apreciar en la tabla, se comparan algunas de las propiedades físicas de estas dos moléculas. Conclusión. Los enlaces covalentes, tanto como polares como no polares, son fundamentales para comprender cómo se forman las moléculas y cómo se comportan las sustancias que nos rodean. En un enlace covalente no polar, los átomos comparten los electrones de manera igual, lo que genera moléculas neutras y estables, como el oxígeno o el metano. En cambio, un enlace covalente polar, los electrones se comparten de forma desigual debido a la diferencia de electronegatividad, originando una distribución asimétrica de cargas, como sucede en el agua o en el amoníaco. Además, vimos que las propiedades de cada tipo de enlace dependen de su polaridad. Los enlaces no polares suelen ser insolubles en agua y tener bajos puntos de fusión, mientras que los polares son solubles y tienen mayor reactividad química. Finalmente, al comparar las moléculas como el agua y el metano, entendimos cómo la distribución de los electrones y la forma molecular influyen directamente en sus propiedades físicas. Esta diferencia en la manera de compartir los electrones explica muchas propiedades físicas y químicas de los compuestos, como su solubilidad, sus puntos de fusión o su capacidad de conducir electricidad. En resumen, entender los enlaces covalentes nos permite conocer mejor la estructura de la materia y las interacciones que hacen posible la vida y la química tal como la conocemos.